Ya sabemos que hay números muy grandes o números muy pequeños, como por ejemplo la masa del átomo, o números muy grandes como las distancias interestelares, ¿no? Entonces, en ciencias es necesario una forma de escribir para representar justamente estos números muy grandes o muy pequeños. Entonces, usamos lo que se llama la notación científica, y el formato que tiene esta forma de escribir es un número. Algunos lo llaman mantisa, otros lo llaman coeficiente, multiplicado por una potencia de 10 elevado a la n, ¿no? Entonces, para que este número esté bien escrito, lo que tenemos que hacer es que el número tiene que ser o el coeficiente o la mantisa tiene que ser mayor que 1, pero menor que 10. Y el otro requisito es que n sea un número entero, ya sea positivo o negativo. Entonces lo que estamos viendo abajo son las formas de pasar un número de notación normal o común a notación científica. Y tenemos dos casos: para números mayores que 0, ¿no? Así no tenga decimal, o sea, así sea un número entero sin decimal. Lo que hacemos es que nos imaginamos que delante del último dígito hay una coma decimal. Esa coma decimal la corremos hacia la izquierda, tantos espacios como sea necesario para llegar a que el número sea mayor que 1 y menor que 3. En este caso hemos corrido 11 espacios y ese número muy grande nos queda como 3,427 por 10 a la 11. ¿Por qué 11? Porque hemos corrido 11 espacios. ¿Por qué positivo? Porque hemos corrido hacia la izquierda. Y en otro caso, si tenemos un número menor que 0, o sea, un número decimal, como el segundo ejemplo, igual, como aquí sí tenemos la coma decimal, lo que hacemos es corremos la coma decimal en este caso hacia la derecha, hasta que el número que tengamos sea mayor que 1, pero menor que 10. En este caso corremos la coma decimal delante del número 6. Y en este caso, como hemos corrido 13 espacios, el exponente va a ser 13, y como hemos corrido hacia la derecha, el exponente va a ser negativo, ¿sí? Negativo. Luego de eso, creo que lo que suscitó un poco de confusión fue esto, ¿no? Y por eso que le he puesto adelante. De repente he alterado un poquito el de la diapositiva que les he enviado, solamente he cambiado de lugar, ¿sí? Y en este caso, ¿qué les digo? Que a veces cuando uno opera con números de notación científica, lo que uno encuentra es que a veces es necesario modificar el exponente de la potencia. Podemos pasar de un exponente menor a uno mayor, o viceversa, de un exponente mayor a uno menor, dependiendo de lo que nos pida la operación. Lo que se aconseja es, o lo que se recomienda es pasar de un exponente menor a un exponente mayor. Eso es lo que se recomienda, pero se puede dar en otro caso. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿qué pasa si el número 3,45 por 10 a la 5 lo queremos expresar como 10 elevado a la 7? Entonces vamos a pasar el exponente que es más 5 a más 7. Entonces aquí nos ayudamos de una recta numérica, que es la que tenemos ahí, y que nos damos cuenta que para pasar el exponente de más 5 a más 7, tenemos que correr 2 espacios hacia la derecha. Eso quiere decir que para que nuestro número no se altere y sea el mismo número, tenemos que correr la coma decimal 2 espacios hacia la izquierda, 2 espacios hacia la, y entonces el número que era 3,45 por 10 a la 5 se transforma en 0,0345 por 10 a la 7. Y abajo tenemos una comprobación de que ambos son iguales, ¿sí? Cuando lo pasamos a notación común, nos damos cuenta que es el mismo número, 345.000. Otro caso que se puede dar es que tengamos potencias negativas y pasemos a una potencia menos negativa. Entonces, si nosotros miramos acá la recta numérica, también aumentamos el exponente cuando pasamos de un número menos negativo o de un número negativo a otro número menos negativo, ¿sí? Por ejemplo, de menos 4 a menos 2. También estamos corriendo 2 espacios y tendríamos que correr la coma decimal 2 espacios hacia la izquierda. Entonces, siempre que aumentamos el exponente, tomando en cuenta los espacios que aumentamos, tenemos que correr la coma decimal hacia la izquierda también la misma cantidad de espacios.
Entonces, eso lo hemos puesto acá como una regla en la parte de abajo. Decimos, en general, si la potencia de 10 la hacemos más grande, el número hay que hacerlo más pequeño. ¿Y cómo lo hacemos más pequeño? Corriendo la coma decimal hacia la izquierda. Ahora, también está el otro caso, ¿no? Que puede ser que queramos pasar de un exponente mayor a un exponente menor. Por ejemplo, de más 5 a más 2. En este caso estamos disminuyendo, el exponente 3 espacios. De más 5 más 2 hay 3 espacios. En este caso tendríamos ¿qué hacer? La coma decimal, como estamos corriendo el exponente, estamos disminuyendo el exponente en 3 espacios, tenemos que aumentar o correr la coma decimal hacia adelante 3 espacios. Entonces, siempre que disminuimos el exponente, tenemos que correr la coma decimal hacia la derecha. Bueno, ese es básicamente el cambio de exponente, ¿sí? Como le digo, la recomendación es pasar de un exponente menor. Si tenemos dos sumandos, si hay uno debe ser menor y el otro debe ser mayor, el menor lo ponemos en la misma potencia que el sumando mayor. Y entonces ahora sí, con estos digamos, con esta regla ya conocida, podemos entender un poco más las operaciones, ¿sí? Con notación científica. Tenemos tenemos las 4 operaciones. Empezamos con la multiplicación y división, como le decíamos que era lo más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos números de notación científica, lo que hacemos es multiplicamos el coeficiente y sumamos los exponentes. Pero es una suma algebraica, ¿sí? Porque puede ser que uno de los exponentes sea pues negativo, ¿no? Dependiendo, y la suma debe ser una suma algebraica. En el primer ejemplo tenemos 2 por 10 a la 3, multiplicado por 3 por 10 a la 8, y como dice la regla, multiplicamos los valores del coeficiente, que son 2 y 3, multiplicamos 2 por 3, y sumamos los exponentes, que es a la 3 y a la 8, y los sumamos. Entonces el resultado será 6 por 10 a la 11. En el segundo caso también igual, pero en el segundo ejemplo hay una pequeña variación. El resultado de la operación nos sale que el número que hemos obtenido es mayor que 10. Y entonces, así como está el número, el resultado está bien, es correcto, pero no está bien escrito en notación científica. Entonces, para que esté bien escrito, tenemos que modificar su exponente, ¿sí? Entonces, queremos, en este caso 13,5, queremos disminuirlo un espacio. Queremos pasar la coma que está delante del 3, queremos pasarlo delante del 1. Estamos corriendo hacia la izquierda un espacio decimal. Quiere decir que el exponente debe subir un espacio también, sería 10 a la 6. Y entonces el resultado sería 1,35 por 10 a la 6. Vean, jóvenes, cómo aplicando la regla anterior que acabamos de aprender sobre modificación de los exponentes, podemos fácilmente expresar los resultados en forma correcta. No es que el resultado esté mal, el resultado está bien. La operación está bien llevada, está cumpliendo con lo que pide o con la regla para poder multiplicar. Pero siempre debemos cuidar que el número, el resultado final esté expresado correctamente. Y esté expresado correctamente cuando el número, el coeficiente, es mayor que 1 y menor que 10. Igual para dividir, cuando dividimos en este caso, se dividen los coeficientes y se restan los exponentes. ¿Quién se resta? El exponente del numerador se resta del exponente del denominador, ¿sí? Se resta. Y otra vez esta resta es una resta algebraica, ¿sí? Entonces, en el primer ejemplo, tenemos 6 por 10 a la 6 entre 3 por 10 a la menos 2. Dividimos los números 6 entre 3 y restamos los exponentes. En este caso, 6 menos 2. Entonces, menos por menos es más. Y entonces saldría 6 más 2, sería 10 a la 8. Entonces el resultado sería 2 por 10 a la 8. Como 2 es mayor que 1 y menor que 10, cumple con la norma de escribir esto. En un segundo ejemplo también tenemos 6,01 por 10 a la menos 3 entre 5,23 por 10 a la 6. Y otra vez dividimos los números 6,01 entre 5,23 y restamos los exponentes. Menos 3 menos el exponente del denominador es positivo, es más 6, menos por más 6,
Menos por más es menos, entonces menos 3 menos 6 sería menos 9. ¿Sí? Entonces, como ven, multiplicar y dividir con números en notación científica inclusive es más rápido que multiplicar o dividir con números en notación común. ¿Sí? Ayuda mucho a aprender esto. Luego de eso tenemos las operaciones de suma y resta. Y aquí había dos casos. El primer caso, el caso más sencillo, es cuando los sumandos, que pueden ser más de 2, ¿no? Tienen el mismo exponente, entonces lo único que hay que hacer es sumar los coeficientes y el exponente se mantiene, como en el primer ejemplo y en el segundo ejemplo, ¿no? El primer ejemplo es la suma, 2,07 por 10 a la 7 más 3,16 por 10 a la 7. Sumamos los números, 2,07 más 3,16 nos sale 5,18. 5,18, ¿sí? Oh, perdón, 5,23, no hay un error ahí. 5,23, ¿sí? Un error de digitación. Y mantenemos el exponente 10 a la 7. Y en el segundo caso restamos 6,8 por 10 a la 4 menos 3,5 por 10 a la 4. Restamos los números, 6,8 menos 3,5 y mantenemos el exponente 10 a la 4. Y la resta nos da 3,3. Arriba hay que corregir, chicos, ¿ya? Creo que 5,23, no 5,18. El segundo caso, que es el caso que más nos debe, digamos, cual más debemos poner atención, es cuando los exponentes de los sumandos o de los sustraendos no son iguales. Cuando no son iguales, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una operación previa. La operación previa justamente consiste en modificar el exponente. Bueno, podemos modificar el exponente mayor, igualarlo al exponente menor, o podemos modificar el exponente menor e igualarlo al exponente mayor. Ya les he dicho que la recomendación, ¿cuál es? Es igualar al exponente mayor. Siguiendo esa recomendación, tendríamos que el número 2,6 por 10 a la 2, escribirlo como un número por 10 a la 3, ¿no? Y en este caso, ¿qué estamos haciendo? Aumentamos en un número, en un espacio, el 2, porque para pasar de 2 a 3 hay que aumentar un espacio, y por lo tanto, la coma decimal corre un espacio hacia la izquierda, y sería 0,26 por 10 a la 3. Y ahora sí podemos sumarlo, ¿no? 6,04 por 10 a la 3 más 0,26 por 10 a la 3, y nos sale 6,30 por 10 a la 3. ¿Sí? En el segundo caso hemos hecho la modificación del exponente mayor 3 al exponente menor es 2, y aquí hacemos lo inverso, ¿no? Aquí, como estamos disminuyendo un espacio, el exponente de 10 a la 3 pasa. Cuando hablo de espacio me refiero a la recta numérica, ¿no? Me refiero a la recta numérica. De 3 para pasar a 2 estoy corriendo un espacio. En este caso hacia estoy disminuyendo el exponente. Cuando disminuyo el exponente tengo que correr la coma decimal hacia la derecha. Y en este caso nos saldría 60,4 por 10 al cuadrado. Lo sumamos, como luego están ya 10 al cuadrado, nos sale 63 por 10 a la 2. Pero como 63 es un número mayor que 10, tenemos que darle el formato. Y otra vez, ¿cómo damos el formato? Corriendo la coma decimal hacia la izquierda un espacio para que sea 6,30. Y como hemos corrido la coma decimal un espacio hacia la izquierda, lo que tenemos que hacer es aumentar un espacio o un número al exponente, que sería 6,3 por 10 al cubo. Como ven, en ambos casos sale la misma respuesta porque es la misma operación, sino que en el primer caso hemos modificado el exponente menor y en el segundo caso hemos modificado el exponente mayor. Como le digo, la recomendación, y ahí está, con doble asterisco, se recomienda modificar el número con el exponente menor, pasar de menor a mayor, ¿sí? En estos casos, como siempre, como le digo, vemos cuántos espacios hemos aumentado el exponente, asumiendo que tenemos una recta numérica. ¿Y por qué hablo así? Porque, como ustedes ven, no siempre los exponentes van a ser positivos, pueden ser negativos. Podemos pasar de un exponente negativo a un exponente positivo, como están en los ejercicios que yo les he dado. Siempre hay que ver cuántos espacios recorremos, y por eso que nos ayudamos de la recta numérica para poder identificar cuántos espacios. Aquí, como es solamente un espacio, es fácilmente darse cuenta, ¿no? Pero a veces cuando son más espacios, ya es un poco más difícil. Entonces, cuando aumentamos el exponente, lo que hacemos es que el coeficiente se hace más pequeño.
¿Cuántas veces más pequeño? El número de espacios que hemos aumentado el exponente. Si es 1, 1, o sea, sería como dividir entre 10. Y si es 2, 2, que sería como dividir entre 100 y como dividir entre 1000, ¿no? Más o menos algo así. Entonces, este es lo que el tema de la clase anterior, donde estábamos hablando de números en notación científica y sus operaciones más comunes, ¿no? El tema de esta semana tiene que ver con cifras significativas, ¿sí? Es un tema sencillo, corto, por eso que lo he incluido, ¿sí? Para que ustedes tengan un entendimiento más rápido, ¿sí? Por ejemplo, la hoja A4 que ustedes que usamos generalmente, ¿no? Para nuestros trabajos, tiene unas dimensiones que están estandarizadas, ¿sí? Es, si mal no me acuerdo, el largo es 29,7, 29,1 y el ancho es 21,3. Si yo quisiera hallar el área de esa hoja, de la hoja A4, multiplicaría 29,1 por 21,7. ¿Alguien podría hacer esa multiplicación, por favor? Y lo escribe en el chat, ¿sí? Por favor, multipliquen y escríbanlo en el chat. Por favor, les agradecería. Voy a multiplicar 29,1 por 21,7, que son las dimensiones. Y me sale que el área de esa hoja es 631,47 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Este resultado está bien? Sí, está bien. Pero se supone que para poder medir las dimensiones he usado en este caso una regla. Y que esta regla me daba hasta décimas de centímetros, ¿no? Quiere decir en milímetros, ¿sí? Si yo pongo el resultado 631,47, quiere decir que estoy con centésimas de centímetros. Entonces, yo no podría poner este resultado porque este resultado me da una precisión que no es la que yo he usado para poder medir las dimensiones. Lógicamente que este resultado es resultado de una operación matemática, de una multiplicación de las dimensiones. Y podríamos pensar que está bien, pero no está bien, ¿por qué? Porque la regla con la que hemos medido solamente nos da hasta décimas de centímetros, o sea, hasta milímetros. Y poner resultado 631,47, que es el producto de multiplicar 29,1 por 21,7, no estaría bien expresado. Entonces, yo no puedo expresar un resultado, ¿sí?, sin considerar cuál es la precisión que tienen los instrumentos de medida. Entonces, lo que nos quiere decir acá es que yo, para poder expresar un resultado de una medición, debo tener en cuenta la precisión del instrumento que yo utilizo. Es como que ustedes utilicen, por ejemplo, una balanza para pesar el pollo. Vamos a poner esas balanzas antiguitas, ¿no? Esas que tenían su bracito que corrían. Eso da hasta gramos, ¿no? Entonces dice, ¿cuánto de pollo? 2 kilos 200 gramos, ¿no? O 2200 gramos. Podríamos decir que esa balanza puede medir 2200,8 gramos. No, porque esa balanza no mide décima de gramos, solamente mide hasta gramos. Entonces, siempre debemos procurar expresar nuestros resultados con el número de cifras que represente la precisión del instrumento que nosotros hemos usado para medir. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Nos dice aquí en la definición, podemos definir las cifras significativas como aquellas que tienen significado. Es decir, nos aportan información sobre el resultado de una medición. Y entonces nos da acá dos ejemplos. Dice 9,43 gramos, que tendría 3 cifras significativas. Ya vamos a ver cómo es que se identifican el número de cifras significativas que tiene un número. Y el otro resultado, 0,030 segundos, ¿sí? En este caso nos dice que solamente hay 2 cifras significativas, porque nos dice que el 0 a la derecha sí es significativo, pero los que están a la izquierda no son significativos. Ya lo vamos a ver en las reglas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir este resultado? 9,43 gramos, ¿sí? Como ustedes ven, 9 sería gramos y 43 sería centésima de gramos. Quiere decir que la balanza con la que hemos medido
no sé qué ha sido, una moneda, un pelo, no sé qué ha sido, algo muy pequeño, ¿no? Que la balanza que hemos usado para medir tiene la precisión de centésima de gramo. ¿Podríamos poner el resultado 9,435? No, porque si la balanza no mide milésima de gramo, no podríamos poner ese resultado. Ustedes van a ver, chicos, cuando conozcan el laboratorio, nosotros tenemos una balanza que se llama analítica, que tiene la precisión de 10 milésimas de gramos, con 4 dígitos, ¿sí? Con 4 dígitos, con 4 decimales. Entonces, si hubiéramos usado esa balanza, sí podríamos dar ese resultado con 4 decimales. En este caso no, porque la balanza solamente mide hasta centésima de gramo. Igual acá también, este es un cronómetro que ha medido el tiempo y, como ven, este cronómetro nos permite medir hasta milésima de segundo. ¿Podríamos dar un resultado más allá de la milésima, 10 milésimas? No podríamos dar porque estamos limitados por el instrumento. Entonces, por eso nos dice ahí que las cifras significativas nos aportan una idea de la precisión de la medida. Nos dice que la balanza que hemos usado para medir esa masa, que el ejemplo nos dice que mide hasta centésimas de gramos, y que en este caso el cronómetro que hemos usado para medir el tiempo mide hasta milésimas de segundo. Ahora, siempre que ponemos una medida, la teoría dice que el último dígito, en este caso el 943, siempre está en observación, siempre tiene un cierto grado de incertidumbre. En el otro caso, 0,030, el último cero también está en discusión, siempre tiene un grado de incertidumbre. Eso es lo que nos dicen cuando hacemos este tipo de mediciones. Entonces, y justamente de ahí viene el concepto de la cifra significativa. Porque la cifra significativa siempre en la última cifra del número que estamos, el resultado de la medición, acuérdense que esto está referido a mediciones, no son números sueltos. Todos estos números que estamos poniendo son resultados de mediciones, así como ustedes van a ir al laboratorio y van a medir también ahí su masa o todo lo que el profesor les diga que ustedes midan, la concentración, etcétera. El resultado siempre tiene que tener, como digo, el número de cifras significativas de acuerdo a la precisión que tiene el instrumento. Bueno, aquí tenemos un caso especial que nos dice, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante ya. Vamos a regresar. Quiero ahora ver las reglas, porque ¿cómo puedo saber? Porque al final yo veo un número, entonces, ¿cómo puedo identificar cuántas cifras significativas tiene un número? Entonces, para eso hay unas reglas, La primera regla dice que en números que no contienen ceros, o sea, que no hay ceros, todos los dígitos son significativos. Ahí tenemos dos ejemplos, 3,14159, que es pi. En este caso, este número tiene 6 cifras significativas. ¿Por qué? Porque todos los números son diferentes de ceros. Igual en el otro número, 5,694, tiene 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque todos los números son diferentes de cero. ¿Qué más dice la regla 2? Todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. Nos dice, por ejemplo, 2,054 tiene 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque el 0 está entre el 2 y el 5, que sí son cifras significativas. Y en 506, este número tiene 3 cifras significativas porque el 0 está entre el 5 y 6, que son números o que son dígitos significativos. La regla 3 nos dice que los ceros a la izquierda, presten atención por favor, ceros a la izquierda del primer dígito que no es 0, sirven solamente para fijar la posición del punto decimal y no son significativos. Y nos dice que 0,054 solamente tiene 2 cifras significativas. A partir del número 5 ya es diferente a 0 y por lo tanto es significativo. Quiere decir que los ceros que están antes del 5 no son significativos, pero sí sirven para fijar la posición del punto decimal. En este caso este 5 es centésimo de algo, ¿no? El otro ejemplo nos dice 0,002604. Otra vez, la primera cifra significativa sería el 2. Quiere decir que todos los ceros que están a la izquierda del 2 no son significativos. Por lo tanto, solamente esta cifra tiene 4 cifras significativas. En la regla 4, dice un número con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal son significativos. Ojo, en un número decimal, los ceros finales a la derecha del punto decimal sí son significativos. Entonces 0.0540 tiene 3 cifras significativas. 5 es la primera cifra significativa. Los dos ceros que están a la izquierda no son significativos, pero el cero final, 540, el cero final sí es significativo y tiene 3 cifras significativas. 30,00 tiene 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Los ceros finales a la derecha del punto decimal sí son significativos. Luego la regla 5 nos dice, si un número no tiene punto decimal y termina con 1 más ceros, dice, los ceros pueden ser o no ser significativos. Entonces aquí nos da el ejemplo
1200, como no hay coma, solamente supongo que solamente tiene dos cifras significativas. Pero si me dijera 1200, me pone el punto decimal, ahí sí, eso me está indicando que esos ceros sí son significativos. Entonces, eso es lo que dice acá. Si un número no tiene punto decimal y termina con 1 más 0, dichos ceros pueden ser o no significativos. Entonces dice que para superar ese inconveniente hay que expresar mejor el número en notación decimal, y ya vamos a ver en notación científica, vamos a ver por qué. Bueno, como ya conocemos las principales reglas de identificación de cifras, de números, de cifras significativas que tiene un número, vamos a hacer las operaciones, ¿sí?, que ya hemos visto. Entonces acá tenemos también suma y resta. Dice que cuando sumamos o restamos, sobre todo cuando tenemos decimales, que ese es el problema, ¿no? Cuando tenemos decimales, dice que el resultado debe tener igual número de decimales que el dato con menor número de decimales. Parece trabalenguas, ¿no? Pero aquí en el ejemplo se ve claramente. Estamos sumando tres números decimales: 6,423 más 6,340 más 7,45 más 6,540. Sumamos y si sumáramos normalmente nos va a salir un número con 4 decimales. ¿Pero qué nos dice esto? Que como hay un número, uno de los sumandos solamente tiene 2 decimales, el resultado debe tener el mismo número de decimales que el sumando que tiene 2. ¿Por qué? Porque hasta ahí es la precisión que debemos llegar. Entonces, por eso que el resultado lo ponemos como 25,75. ¿Qué hacemos con los otros dos dígitos que nos está sobrando, digamos? Tenemos que redondearlos. Y vamos a ver más adelante cómo hacemos ese redondeo. Entonces, tanto sea para sumar o restar, tenemos que cuidar que nuestro resultado de la suma o de la resta tenga el mismo número de decimales que el número con el menor número de decimales. En el ejemplo, todos tienen 3 decimales y hay un número que tiene solamente 2. Por lo tanto, el resultado solamente tiene que darse con dos decimales. Y luego, para el caso de multiplicaciones y divisiones, que dice que al multiplicar o dividir el resultado ha de tener un número de cifras significativas igual al del dato que tenga el menor número de cifras significativas. ¿Se acuerdan cuando yo he multiplicado 29.1 por 21.3? Como ambos tienen un solo decimal, tienen 3 cifras significativas, el resultado tiene que tener solamente 3 cifras significativas. Entonces ese resultado que me salió 635.41, solamente tenía que tener 3 cifras significativas. Aquí está el ejemplo. Dice 5,423 por 6,340 por 7,45. Si multiplicamos eso, nos va a salir un número que es mayor, 256 y sus decimales. Pero ¿qué pasa? Hay un número el primer número tiene 4 cifras significativas. ¿Por qué 4? Porque todas son diferentes de 0, si aplicamos nuestras reglas. 6,340 también tiene 4 cifras significativas, porque el 0 está a la derecha de la coma decimal. Acuérdense, todos los ceros a la derecha de la coma decimal sí son significativos. Y 745 tiene solamente 3 cifras significativas, porque los 3 dígitos son diferentes de 0. Entonces, de los 3 productos, hay un número que solamente tiene 3 cifras significativas y los otros 2 tiene 4. Entonces, el resultado tiene que estar si tenía solamente 3 cifras significativas. Por esa razón que el resultado debe ser 256, porque debe salir coma y decimales, pero esos decimales no es que se vayan, sino que se redondean, ¿sí? Se redondean hasta llegar a un número que tenga solamente las cifras significativas que debe tener el resultado, ¿sí? Entonces hay que darnos cuenta que el resultado debe tener el número de cifras significativas. Y también nos da un caso más. Dice que al multiplicar o dividir por un número entero, el resultado tiene el mismo número de cifras significativas que el dato multiplicado o dividido. Entonces en este caso, cuando uno de los multiplicandos o dividendos es entero, me tengo que guiar por el número que es el número que tiene las cifras significativas, ¿no? Entonces acá tenemos el primer caso, 1.4 por 2 sería 2.8. Aquí no aplica, porque si dijéramos, 2 es una sola cifra significativa, el resultado debería tener solamente una cifra, ¿no? Pero nos aclara que cuando uno de los operadores es entero, no nos guiamos por él, sino nos guiamos por el del número decimal. Igual el 1,4 centímetros entre 2 saldría 0.7. Dice que, y ahora para relacionarlo con lo que acabamos de hacer de notación científica, dice que la notación científica nos ayuda a reconocer el número de cifras significativas. Y ahí nos doy un ejemplo, por ejemplo, 5 por 10 a la 2, para cifras significativas solamente tomamos en cuenta el número, el coeficiente, no tomamos en cuenta el exponente, tiene una cifra significativa. Si lo pongo como 5,0, tendría 2 cifras significativas. Si lo pongo como 5,00, tendría 3 cifras significativas.
Si en el primer caso nos dice que la precisión, si fuera gramos, como dice ahí el ejemplo, y decir que la precisión es de gramos. En el segundo caso, la precisión es de décima de gramos. Y en el segundo caso, la precisión del instrumento es centésima de gramos. Y acá, para redondear esto, acá tenemos un ejemplo. Dice, tengo un terreno cuadrado de 70 metros de lado. ¿Cuál es su área? Multiplico 70 por 70 y el área me sale 490 metros cuadrados. Pero, ¿qué nos dice la regla? Que debe tener solamente dos cifras significativas. ¿Podríamos redondear a 49? No, porque no tendría sentido. Tendríamos que redondear a 500, pero 500 sigue teniendo tres cifras significativas. Entonces, ahí es donde me ayudo con la notación científica. Sé que 490 equivale a 4,90 por 10 por 100, o por 10 al cuadrado. Y entonces aquí sí puedo ver claramente la respuesta, que tiene el mismo número de cifras significativas que los multiplicando, ¿no? Que tiene solamente dos cifras significativas. Entonces la notación científica me va a ayudar más fácilmente a expresar un número con el número de cifras significativas que debe tener. Estamos viendo el tema de cifras significativas. Decíamos que un resultado de una medición no puede tener más decimales que la precisión que tiene el instrumento. Entonces, si tenemos una balanza que solamente pesa kilos, los resultados se tienen que expresar en kilos. No pueden aparecer decimales porque esa balanza no pesa gramos. Si la balanza pesara en gramos, entonces sí podría aparecer como resultado un decimal que me indicaría la precisión de gramos. Y si pesa hasta centésima de gramos, sí podría aparecer en el resultado dos decimales que me dan las centésimas de gramos. Y así, 3 decimales si la balanza pesa hasta milésima de gramos, y 4 decimales si la balanza pesa hasta 10 milésimas de gramo, como la balanza analítica que tenemos nosotros en el laboratorio, que ustedes lo van a poder conocer y usar. Decíamos que este tema lo relacionamos con notación científica, porque la notación científica sí nos permite identificar claramente el número de cifras significativas que tiene un número. ¿Por qué? Porque eso está definido en el número, en el coeficiente de la notación científica. Y también que para operar tenemos que tener en cuenta en los resultados de sumas o restas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el número con el menor número de decimales, o el número con el menor, o el número, o el sumando que tenga, o el operando que tenga el menor número de cifras significativas, de tal manera que el resultado siempre va a estar condicionado por ese número con el menor número de cifras significativas, o con el menor número de decimales cuando es suma y resta. Pero la idea es que son productos de una operación, de suma, resta, multiplicación o división. Ahora, ¿qué hacemos con esos otros dígitos que nos arroja el resultado en la calculadora? Tenemos que redondear el número. Tenemos que redondear el número hasta alcanzar el número de cifras significativas que tiene que tener el número. Entonces, las reglas para redondear números son sencillas, y ustedes creo que ya la conocen, inclusive ya las manejan. Solamente la vamos a recordar rápidamente, ¿sí? Dice acá, si el primer dígito eliminado es menor que 5, no pasa nada. Acá tenemos el ejemplo, 3,123. Queremos eliminar el 3. Entonces, como 3 es menor que 5, el número queda como 3,12. Entonces, para números que queremos eliminar menores que 5, a lo que resta el número no le pasa nada, queda como está. ¿Qué pasa si el dígito que queremos eliminar es mayor que 5? Ahí sí tenemos que aumentar en 1 el número que queda. Por ejemplo, 3,127. Queremos eliminar el 7, pero el 7 es mayor que 5, por lo tanto, el número que queda, que es 3,12, aumenta en una unidad, que sería 3,13. 3,13. Ahora, ¿qué pasa si el número que queremos eliminar es 5? Si el número que queremos eliminar es 5, entonces acá hay dos situaciones. Si el número que lo antecede es par, el número queda como está. Y ahí está el ejemplo, 4,125. Queremos eliminar el 5. Como el 2 es par, sigue siendo 2. Pero ¿qué pasa si el número que queremos eliminar siempre es 5, pero el dígito que lo antecede es impar, como es el ejemplo que está ahí, 54,135? Queremos eliminar el 5. Como el 3 es impar, entonces ahí sí aumenta en un dígito. El resultado sería 54,14.
Y ahora, para aplicar todo esto que hemos aprendido, veamos el ejemplo que está abajo. Dice, redondear el número 4,315,4652 a las siguientes cifras significativas, ¿sí? A las siguientes cifras significativas. Entonces, nos da hasta 1, pero vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ya? El número es 4,315,4652. Como ustedes ven, todos los números son diferentes, todos los dígitos son diferentes de 0, por lo tanto, todos son significativos. ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este número tiene 8 cifras significativas. Todos son significativos los dígitos porque todos son diferentes de 0. La primera regla que acabamos de ver. Entonces nos dice que hay que redondear a 7. Entonces quiere decir que tenemos que eliminar el último dígito, que sería el 2. Como el 2 es menor que 5, quiere decir que el resto del número queda igual, no le pasa nada. Entonces, este número redondeado a 7 dígitos sería 4,315,465. Ahora queremos redondearlo a 6. Entonces quiere decir que el 5 tiene que eliminarse. El 5 tiene dos situaciones. El número que lo antecede es 6, que es par. Como es par, quiere decir que no aumenta. Entonces, ¿cómo quedaría el número? 4,315,46. ¿Sí? El 5 no aumenta nada. ¿Por qué? Porque el número que lo antecede es par. Luego tenemos que queremos redondearlo a 5 cifras significativas. Quiere decir que tenemos que eliminar el 6. Como el 6 es menor que 5, el dígito anterior, entonces 4, aumenta en 1. Y sería 4,331,55 quedaría el número, ¿sí? Con 5 dígitos quedaría 4,3155. Y si queremos redondearlo a 4, tenemos que eliminar el 5. Como el número que lo antecede es 5, quedaría 4,316. Cuando es impar, sí aumenta, ¿sí? Sería 4,316, ya lo tenemos en 4 dígitos. Si queremos redondear a 3, acuérdense que el último número era 4,316, tenemos que eliminar el 6. Como el 6 es mayor que 5, aumenta en 1 el dígito anterior, que sería 1, quedaría como 4,32. Luego, si queremos, ya estamos en 3 cifras significativas. Si queremos llevarlo a 2, como el 2 es menor que 5, entonces no aumenta y quedaría el número como 4,3. Y finalmente, con una sola cifra significativa, como el 3 es menor que 5, no aumenta y quedaría el número como 4. ¿Sí? Como ven, esto de redondear, para redondear tenemos que aplicar las reglas que acabamos de aprender, que son 4 reglas sencillas, ¿sí? 4 reglas sencillas. Ya, voy a dejar de compartir pantalla. Y sobre el tema, si hubiera alguna pregunta, ahora sí me levantan la mano. Profesor C. González. Ya, Flordis, dime, te escucho. Quisiera pedirle que cuando explique así temas, así en la pantalla señale los números para ver nosotros también en qué número, en qué... Ya. Está, por favor, profesor. Ya, Flordis, a partir de la próxima clase voy a activar ahí menos mal que hay una opción para poder hacer eso. Ya, gracias. Este es el trabajo del grupo 1, ¿ya? Su problema 1, a ver, ¿quién de ustedes va a exponer? El grupo María Fernanda, Michael, Mileni, Brigitte, Fran Héctor y Vanessa Suse. ¿Quién de ellos va a exponer el problema 1? Yo, profesor, buenos días. Ya, a ver. María Fernanda. María Fernanda, ya. A ver, empezamos leyendo el problema, ¿ya? Ya, dice, escribir las siguientes áreas en decímetros cuadrados. Ya. Es un problema de conversión. Muy bien. Ajá. A ver, explica. Ya, dice, nos pide convertir 13 milímetros cuadrados a decímetros cuadrados. Entonces lo que hemos hecho es, tenemos que eliminar milímetros al cuadrado para convertirlos en decímetros cuadrados. Entonces, como un decímetro equivale a 10.000 milímetros al cuadrado, entonces hemos multiplicado 13 por 1 y lo hemos dividido entre 10.000 milímetros. Que el resultado viene a ser 0,0013 decímetros al cuadrado.
Ya. Ya. En el otro nos pide convertir 200 diámetros cuadrados a decímetros cuadrados. Entonces hemos hecho lo mismo, dividirlos y multiplicarlos y luego dividirlos. Y como resultado nos da 2 millones de decímetros al cuadrado. Y en el otro, un decímetro equivale a la cantidad que está abajo, 0.000001 kilómetros al cuadrado. Eso es lo que vale un decímetro, pero en kilómetros. Entonces lo que queremos eliminar kilómetros al cuadrado, hemos simplificado, los cuales nos quedan en decímetros al cuadrado, que vienen a ser 30 decímetros al cuadrado, después de dividir y de multiplicar y luego dividir. Ya. A ver, chicos, le dije que les iba a dar la retroalimentación por acá, en vivo, en directo. En el problema A, milímetros cuadrados es una unidad menor a decímetros cuadrados. Cuando nosotros queremos pasar de un número, de una unidad menor a una unidad mayor, siempre el número se va a hacer más pequeño, ¿no? Aquí hubiese sido importante hacer la equivalencia, porque tú has usado factores de conversión, y los factores de conversión se obtienen de las equivalencias, y decimos, empezamos así, un decímetro es igual a 100 milímetros. Y luego elevamos al cuadrado y decimos, un decímetro cuadrado es igual a 100 al cuadrado sería 10.000 decímetros, milímetros al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí donde tenemos, como tenemos muchos ceros, aquí donde tenemos justamente que usar nuestra notación científica. Y ese 10.000 es 1 por 10 a la menos 4. Entonces, 13 entre 1 es 13 por 10 a la menos 4, y ahí estaba bien. Pero como 13 es mayor que 10, entonces, corremos a la izquierda, levantamos en 1, pasamos a 1,3, ¿no? Por 10 a la menos 1, y sería 1,3 por 10 a la menos 5 decímetros al cuadrado. El caso de pasar de decámetros a decímetros, aquí, como pasamos de una cantidad mayor, de una unidad mayor a una menor, aumenta. Entonces, un decámetro, ¿a cuántos decímetros es igual? A 100 decímetros, ¿sí? A 100 decímetros. Y por lo tanto, un decámetro al cuadrado sería igual a, otra vez, a 100 al cuadrado, que sería 10.000 o 1 por 10 a la 4. Y en este caso, como factor de conversión, un decímetro al cuadrado, que no lo has puesto, no te has puesto decímetro, y decímetro al cuadrado, es sobre 1 por 10 a la 4 decámetros, ¿no? Y ahí te sale que en la división, porque tienes que pasar esto, 200 es 2 por 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado, 2 menos 4 sería menos 2. Sería menos 2. Entonces tendrías la respuesta, creo que no está bien. A ver, 200 decámetros. El factor es que un decámetro equivale a ¿cuánto? A 10.000, a 10 a la 4 decímetros al cuadrado. Un decámetro al cuadrado, 10 a la 4 decímetros al cuadrado. Y aquí es 200 es 2 por 10 al cuadrado, por 10 a la 4, sí. Tendría 2 por 10 a la 6. 2 por 10 a la 6. Sí. Y ahí tu respuesta no está bien. Sí, solo que faltaba un 0. Mal tu respuesta, ¿ya? Igual pasa en kilómetros. Un kilómetro es igual a 10 a la 6. Un kilómetro en decímetros sería 10 a la 4, ¿no? Un kilómetro sería, porque es igual a 1000 metros, igual a 10.000. Un kilómetro es 10 a la 4. Elevando al cuadrado sería que un kilómetro cuadrado es igual a 10 a la 8, ¿sí? 10 a la 8 decímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí sí está mal tu respuesta, porque estás pasando de una unidad mayor a una menor, el número tiene que ser mucho más grande. Y no sé cuál es tu resultado. Acá no lo veo, déjame ver el resultado. A ver, parece que sí, a ver. 30 decímetros. A ver, un kilómetro cuadrado, ¿a cuánto es igual? A 10 a la 4, 10 a la 8 decímetros al cuadrado. Entonces, 10 a la 8 va arriba. Ese número de arriba es, corriendo el 0, sería 3 por 10 a la menos 7. Por 10 a la 8 sería 10 a la 1. 30. Está bien el resultado, ¿sí? Pero aquí justamente nos vemos
la fortaleza de usar notación científica, ¿sí? Si hubieras trabajado con notación científica y hubieras puesto como un cálculo adicional acá la conversión, el factor de equivalencia entre decímetros y la unidad que te está pidiendo, hubiera sido importante, ¿sí? Pero está bien el ejercicio, ya solamente el ejercicio 2 que creo que está ahí para corregir. Ya. Sí. Vamos a abrir ahora el grupo 2. A ver, ¿quién va a exponer el problema? Le tocó el problema 3. Le dije que tengan preparados quién es la persona que iba a exponer. A ver, del grupo 2, si no paso al grupo siguiente, ¿ya? Alex Chamorro, Christopher, Samuel, Lordiz, Almendra, Jover y Andy. ¿Quién de ellos? Lordiz, ¿tú vas a exponer? Profesor, nadie se decide exponer. Pero yo he dicho No, yo he dicho que ustedes elijan ya la persona que va, ya ustedes ya se deben preparar. No es importante que la persona haya hecho el ejercicio. Ustedes lo comparten los ejercicios y todos lo estudian los ejercicios, porque la idea es que todos aprendan, ¿sí? No solamente el que lo ha hecho, sino todos. Entonces puedo pensar que este ejercicio ustedes lo han buscado en internet y lo han encontrado y lo han copiado y lo han pegado y copiado, ¿ya? Cuando ustedes lo sustentan, quiere decir que ustedes sí han podido entender lo que está haciendo ahí, ¿sí? El resultado está bien, el ejercicio está bien hecho, los pasos también están, la secuencia de pasos también está bien. No sé cuál es el problema en poder exponerlo. Pasamos profesor, profesor, yo he hecho diferente, pero me sale el mismo resultado. Pero tendrías que haberme mandado, o sea, yo tengo que hacer... Sí, le he mandado a mi grupo, en mi grupo ya lo han hecho bonito y ya le han mandado. Pasamos, ¿ya? El grupo que no expone es como que no hubiese hecho el trabajo, por si acaso, ¿ya? Pasamos al grupo 3. Al grupo 3 le toca el problema 1. A ver, por favor, el cuadrito ese, ¿quién expone? Ya, profesor, sí, 2. A ver, un favorcito. Terminamos con el grupo 3, ya le dimos oportunidad al grupo 2. Si alcanza tiempo, hacemos el grupo 2, ¿ya? A ver, ¿quién va a exponer? ¿Jacqueline? ¿Tú vas a exponer? Sí, profesor. Profesor. Sí. ¿Quién habla? Profesor, habla Benji. A ver, perdón, ¿quién? Perdón. Benji, ¿qué es? A ver, ¿es tu grupo, no, Benji? Sí, también, profesor, pero ella ha mandado aparte. Ya, es un tema que vamos a hablar al final, porque este grupo ha mandado hasta... tú has mandado como caña, y sí. Jackie mandó sola, y alguien más me mandó un trabajo aparte también. A ver. Sí, por eso, profesor. Ya es trabajo de grupo, chicos. Ustedes tienen que aprender a trabajar en grupo, ¿sí? A compartir lo que ustedes saben y lo que no saben también. A ver. No le podemos dar a los dos grupos, solamente para mí es un grupo. Yo sé que hay 2 o 3 personas que han trabajado, el resto se supone que si no está en nombre porque no han trabajado. A ver, Jackie, a ver, explícame el ejercicio. Ya, lo leo, profesor. Completa el siguiente cuadro. Ya. Completa el siguiente cuadro conociendo las equivalencias entre unidades de energía térmica. Un cal es igual a 4,18 joule y que un BTU es igual a 252 cal. Completar el siguiente cuadro. Ya. 50, yo supuse que arriba es BTU, 50 BTU. Ya, sí. Igual la primera columna es BTU, la segunda columna es calorías y la tercera columna es joules. Yo te he dado 3 datos, uno en BTU, uno en calorías y uno en joule. El primer dato ha sido 50 BTU. Tienes que convertirlo a calorías y tienes que convertirlo a joule. A ver, ¿cómo saldría eso? Ya, un BTU es igual a 252 cal y 50 BTU, ¿cuánto cal tendrá? X es igual a 50 BTU por 252 cal sobre un BTU que es igual a 12.600 calorías. Ya. Eso me salió en el primero y en joules me salió un cal que es a 418 joules y 12.600 cal, ¿a cuánto es? O sea, lo que lo que me había salido. X es igual a 12.600 cal por 4,18 joules sobre un cal, que me daría igual a 52,668 joules. Ya, el resultado está bien. Ya. ¿Sigo por hacer con los demás? Sí, sigues. Ya. Después usted me dio el cal que me había dado 0,67. Calorías, ya. Ya. Entonces yo convertí
un BTU que es igual a 252 cal y tenía que hallar el BTU porque cal ya era 0,67. Ya. X es igual a 0,67 cal por un BTU sobre 252 cal, que es igual a 0,00266 BTU. Ya. Ya. Y el Ahora. otro es un cal que es igual a 418 joule. 0,67 cal, ¿cuántos joule me va a dar? X es igual a 0,67 cal por 4,18 joule sobre un cal, que es igual a 2,8006 joule. Ya. El último dato que te di fue 80 joules. Ya, a ver. Las conversiones. Ya. Dice un BTU que es igual a 252 cal, ya que me había salido 19,14, tenía que hallar el BTU. X es igual a un BTU. No, a ver. Yo te he dado 80 joules. La conversión de joule a cal, ¿dónde está? Acá abajo. Ya. Sí, profesor. Ya, empieza por ahí. Pues si has convertido primero has convertido los joule a cal, muéstrame primero esta conversión, que está abajo, ¿no? Un cual 4,18 joules, X cal será 80 joules. Y te sale 19,14 cal. Sí. Y ahora los cal los pasado me había dado el 80. Ya. Y después lo hice a BTU, que me salió 0,076. Un BTU 252 cal, 19,14. Sobre 252 cal. A ver, Ángela, ¿quieres hablar, dices? A ver, Ángela, déjame ver este tema. A ver. No, profesor, me he confundido, lo siento. Ángela, un ratito, a ver, por favor. Aquí para retroalimentar al grupo. A ver. Uno, que no tienes por qué hacer esa regla de 3, porque ya hemos dado las equivalencias y de las equivalencias salen los factores de conversión, ¿sí? Entonces, fácilmente 50 BTU multiplica por el factor de conversión. Si sabes que una caloría 252 BTU, en este caso, como quieres eliminar BTU, 252 va abajo y calorías va arriba. Y se van los BTU y te quedan calorías. Y como no hay una equivalencia directa entre caloría, entre BTU y joules, primero conviertes a calorías y luego las calorías los llevas a joules, ¿sí? Y usarías dos factores de conversión. Entonces la recomendación es usar los factores de conversión. Por eso justamente hemos aprendido, o sea, tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo. Si seguimos haciendo las cosas como sabemos, con regla de 3, que no está mal. Yo no digo que esté mal usar la regla de 3, lo que digo es que si hemos aprendido a hacer las conversiones usando factores de conversión y he colocado ahí las equivalencias justamente para que ustedes usen los factores de conversión. Y otro dato más. Si ya sabemos notación científica, entonces no estar hablando 12.600, ¿no? Sino 1,26 por 10 a la 4 calorías, ¿no? O sea, ya usar, o sea, la idea es ir usando lo que vamos aprendiendo. En este resultado dice 0,00266 BTU. Eso equivale a 2,66 por 10 a la menos 3 BTU, ¿sí? Entonces, por favor, aquí la idea es que ustedes usen ya lo que vamos aprendiendo. Entonces ya sabemos poner todos estos números en notación científica. Entonces tenemos que usar la notación científica. Y hemos visto que con notación científica las operaciones son mucho más sencillas, ¿sí? Esas serían las recomendaciones. Ya, dejar de usar esa regla de 3, usar factores de conversión. Si no tengo un factor de conversión directa como es el de BTU a joules, entonces primero el primer factor para convertir en calorías y el segundo factor para convertir las calorías a joules, ¿sí? Y por favor, ya empezar usando la notación científica. Voy a dejar esto un ratito, dejar compartir pantalla. ¿Alguien quería hablar? A ver, creo que Ángela quería hablar. A ver, Ángela, ¿qué quería decir? ¿Algo quería decir? A ver, por favor, ya tienen orden para poder, ya tienes la orden para poder, hablar.
A ver, o si no escribe un chat, ya, a ver. Vamos a compartir para empezar, para seguir, porque no nos queda corto el tiempo. A ver, el grupo, este fue el grupo 3. Ahora el grupo 4. El grupo 4 va a exponer su problema 1. A ver, ¿quién del grupo 4? ¿Dónde están los integrantes del grupo 4? A ver. Tienen que mandar el nombre de los integrantes, chicos, ¿sí? Grupo 4, a ver, Torres Robles, Ricardo, Rosa Rodríguez Keiko, Bernardo Acosta Iván, Yareli Pérez Quispe, Carrasco Trujillo José y Fernández Campos Leslie. Ya, pasamos al grupo 5, ¿ya? No podemos parar, porque estamos con tiempo. A ver. Esta es la tarea del grupo 5. A ver, ¿qué problema le tocó? El problema 3. Ya saben que los grupos que no exponen es como que no hubiesen presentado el trabajo. A ver. Este ejercicio le toca, aplicando la ley de los exponentes. ¿Quién del grupo 3, por favor? Avanzamos. Avanzamos. ¿Quién del grupo 3? A ver. Técnicamente ya les activé el audio a todos. ¿Qué pasó ahora? A ver. Pueden hablar, a ver, chicos. Ya puedes hablar. A ver, ya. Profesor, bueno, del grupo 4 llegué a exponer, pero no se podía activar el audio. Ya, grupo 4. Vamos a compartir para el grupo 4, a ver, rápidamente. Ya, grupo 4, el problema 1. A ver, de una vez. Bueno, la medida de paso de María es de 64 centímetros. Nos brindan cuántos pasos deberá dar para ir sola a la facultad desde su casa, que está 1 kilómetro, 2 hectómetros, 7 decámetros y 5 metros. Ya. En conclusión, nos está pidiendo el número de pasos. Ya. Ahora, esto si lo convertimos a metros sería lo mismo, de 64 centímetros a 0.64 metros. Ya. Es decir, convertimos los demás datos a metros. De 1 kilómetro a 1000 metros. 2 hectómetros a 200 metros. De 7 decámetros a 7 metros. Obviamente 70. 70 metros. Ahora, para hallarles la distancia se debería sumar estos 4 datos. De 1000, 200, 70 y 5. En conclusión sería de 1275. Metros. Y luego hay que dividirlo entre 0.64, ya que sería la medida en metros. En conclusión sería de 1992 pasos. Ya. Muy bien, el resultado está bien. Ya, está bien. Sino que acá los he hecho todos en centímetros, ¿no? Bueno, acá los que han prestado el trabajo lo han puesto todos han pasado hasta centímetros. Está bien, pero está bien. Esa era la idea. Convertir todo a una sola unidad para poder trabajar, porque no se puede operar si tenemos las cantidades en diferentes unidades. Para poder operar, sumar, restar, multiplicar, dividir, tenemos que tener todas las cantidades en las mismas unidades. Entonces el grupo ha convertido todas las distancias a metros, y la distancia, el paso que da María también lo ha convertido a metros. Bueno, aquí está en centímetros, pero ya está bien. Nos apuramos entonces para terminar el grupo 5, ahora sí. Creo que el tema era del audio. ¿Quién del grupo 5, el problema 1? No, perdón, este grupo 3. ¿Cuál es la tarea? Acá está. Perdón. Profesor, soy del grupo 5. Del grupo 5 nos dijo para explicar el problema 3. Número 3. Ya, aquí está. Aquí está el problema 3. Ahora sí, por favor, explica. ¿Quién es? ¿Con quién estoy hablando? María Chávez. María Chávez, profesor. Ya, María Chávez. Dime, Chávez Herrera María Inés. Dime. Explícame. Ya. Dice el ejercicio, aplicando las leyes de exponentes, efectuar. M es igual a 64 elevado a las 2/3 más 81 elevado a 1/2 elevado a la menos 1 disculpe, profesor, elevado a 1/2. Ya. M sería en resolución, sería M es igual a 64. Bueno, ahí sacaríamos como por dato, profesor, que lo hemos ordenado por A, B y C, que sería A sería
m es igual a 64 elevado a los 2/3 más 81 elevado a 1/2 menos. Todo elevado a la 1/2. menos 1/2. Ya, muy bien. Ajá. En 1 tenemos, efectuamos 64 elevado a 2/3 es igual a raíz cúbica de 64 elevado a 2. Ya, pero ahí no dice eso. Eso ¿ah? sería, Ahí no dice eso, señorita María Inés. Ahí lo que dice es que 64, el 2 debe estar, el cuadrado debe estar elevando a 64. 64, raíz cúbica de 64 al cuadrado. ¿Ya? Porque dijimos que cuando es según la ley de exponente, cuando un exponente es una fracción, el numerador viene a ser la potencia y el denominador viene a ser el índice de la raíz. Ya. Ya, pero sigue, por favor. eso es igual decir 4 al cuadrado, que sería igual a 16. Ya. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, estoy escuchando. Segundo paso sería 81 elevado a la 1/2 es igual a raíz cuadrada de 81 elevado a la 1, que eso sería igual a 9. Ya. Reemplazamos los datos A y C en A. Ya. M es igual a 16 más 9, todo elevado a la menos 1/2. Sería M es igual a 25 elevado a la menos 1/2. Eso es igual a 1 sobre 25 elevado a 1/2. Eso es igual a raíz cuadrada de 1 sobre